En el tema 3 se estudian conceptos de geometría y específicamente, sobre todo, trigonometría. La trigonometría es la medida de los ángulos. Entonces se definen las razones trigonométricas a partir de las medidas de un ángulo sobre un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros vemos en esta figura, podemos apreciar que nosotros tenemos un triángulo rectángulo, porque este ángulo de aquí es un ángulo de 90 grados, y tenemos los dos catetos que hemos llamado X e Y la hipotenusa que hemos llamado H. Entonces, si nosotros tenemos este ángulo alfa, podemos decir que se define el seno de alfa como la medida del cateto opuesto partido la hipotenusa, es decir, Y partido por H. Y podemos decir que se define coseno de alfa como el cateto contiguo, es decir, X partido por H. Y por último definimos la tangente de alfa como el cociente entre el seno y el coseno, que simplificando sería el cociente entre el cateto opuesto partido el cateto contiguo. También se puede definir la cotangente de alfa como 1 partido la tangente de alfa, es decir, la inversa, o lo que es igual coseno de alfa partido seno de alfa, o lo que sería igual en nuestro caso a X partido por Y. Seno, coseno, tangente y cotangente son las razones trigonométricas más habituales. Los ángulos en trigonometría se pueden medir en grados hexadecimales o en radianes. La equivalencia la tenemos en este conjunto de números de aquí, es decir, la circunferencia completa son 360 grados y en radianes es 2pi. El ángulo llano, la mitad de la circunferencia, son 180 grados o en radianes sería pi. El ángulo recto, que son 90 grados, son pi medios radianes. El ángulo de 45 grados es pi cuarto y otros dos ángulos relativamente conocidos son pi tercio, que es 60 grados, o pi sexto, que son 30 grados. Los valores del seno, el coseno y la tangente para estos ángulos los tenemos en esta tabla de aquí. El seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1 y la tangente, como es seno partido por coseno, pues es 0. El seno de pi medio del ángulo recto es 1, mientras que el coseno vale 0 y la tangente, como es 1 partido por 0, pues es infinito. A partir de ahí, el seno y el coseno de pi cuarto, pi tercio y pi sextos se pueden calcular por razones geométricas o también se pueden calcular mediante la calculadora. En general, casi todas las calculadoras tienen la posibilidad de calcular ángulos mediante radianes o sexagesimales. Así, por ejemplo, nosotros podemos calcular en sexagesimal cuánto valdría el coseno de 45, simplemente le damos a 45 y a la tecla coseno y nos sale 0,7071, que es exactamente la mitad de raíz de 2. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, cuánto vale el seno de 30 grados, pondríamos 30 grados, el seno, y nos saldría 0,5, que es el valor que tiene el seno de 30. Si este cálculo lo quisiéramos hacer en radianes, simplemente ponemos la calculadora en modo radianes, y por ejemplo, si quisiéramos calcular cuál es el seno de pi sexto, pues pondríamos pi dividido entre 6, y a eso le calcularíamos su seno, y nos saldría 0,5, porque es el seno de pi sexto, o lo que es el mismo, el seno de 30 grados. Por tanto, no es necesario, en principio, saberse de memoria esta tabla de aquí, aunque evidentemente facilitaría mucho los cálculos. Una de las propiedades más importantes del seno y el coseno la tenemos en esta fórmula de aquí. El cuadrado del seno más el cuadrado del coseno da 1. A partir de esa fórmula nosotros podemos calcular siempre cualquier razón trigonométrica a partir de otra. Así, por ejemplo, si nos dieran el coseno de alfa, nosotros podríamos averiguar cuánto vale el seno de alfa. Bastaría con despejar en esta fórmula. Es decir, el seno cuadrado de alfa sería 1 menos el coseno cuadrado de alfa, que pasaría allí restando, y hallando la raíz cuadrada, el seno de alfa sería la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Una vez que nosotros tenemos el seno y el coseno, pues ya podemos calcular la tangente como el cociente de uno por otro, o la cotangente como el cociente del coseno por el seno. Es decir, que a partir del coseno nosotros podemos calcular el seno, y a partir del seno y el coseno podemos calcular la tangente o la cotangente. Igualmente, si en vez de darnos el coseno, por ejemplo, nos dieran la tangente, también podríamos calcular cualquier razón trigonométrica. En la fórmula seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, simplemente dividimos todos los términos por coseno cuadrado de alfa. Y obtendríamos seno cuadrado partido coseno cuadrado, más coseno cuadrado partido coseno cuadrado, es igual a 1 partido por el coseno cuadrado. Seno cuadrado partido por el coseno cuadrado es la tangente al cuadrado, coseno cuadrado partido coseno cuadrado es 1, y 1 partido coseno cuadrado lo dejamos tal cual. Y ahora despejamos el coseno cuadrado, que sería igual a la inversa de 1 más la tangente al cuadrado de alfa. Por tanto, el coseno de alfa
es la raíz cuadrada de 1 partido 1 más la tangente al cuadrado. Es decir, que si nosotros nos dan la tangente de alfa, podemos hallar el coseno de alfa a partir de esta fórmula, y una vez que tenemos el coseno de alfa, pues podemos hallar el seno de alfa simplemente diciendo que el seno de alfa partido por el coseno de alfa es igual a la tangente de alfa, es decir, el seno de alfa es igual al coseno de alfa por la tangente de alfa, y el seno de alfa sería por tanto igual al coseno de alfa, que es la raíz cuadrada de 1 partido 1 más la tangente al cuadrado, por la tangente de alfa. Metiendo la tangente dentro de la raíz cuadrada, podría quedarnos que esto es la tangente de alfa al cuadrado partido 1 más tangente cuadrado de alfa. Es decir, que de nuevo, a partir de la tangente de alfa, yo puedo hallar el coseno y también puedo hallar el seno. Hay 4 fórmulas que son importantes porque se utilizan en algunos problemas, que es cómo se calcula el seno de la suma, el seno de la diferencia o el coseno de la suma y el coseno de la diferencia. Estas fórmulas, aunque se pueden deducir, es bastante más simple sencillamente intentar aprendérselas. Para ello se puede utilizar la regla de que, como se ve, el seno conserva el signo, es decir, el seno de la suma es la suma y el seno de la diferencia es la diferencia, mientras que el coseno es al revés. El coseno de la suma es la diferencia y el coseno de la diferencia es la suma. Y por otro lado, el seno es seno por coseno, mientras que el coseno es coseno por coseno, seno por seno. Con esta pequeña regla mnemotécnica sería relativamente fácil acordarse de que los senos conservan los signos, los cosenos son justamente al contrario, que seno es seno por coseno y que coseno es coseno por coseno. También es importante saber calcular las razones trigonométricas de ángulos que no son agudos, es decir, de ángulos mayores de pi medio. Por ejemplo, en esta figura nosotros tenemos que calcular cuánto vale las razones trigonométricas del ángulo beta. Hay que tener en cuenta que como beta es mayor que pi medio, su ángulo está en el segundo cuadrante. Para calcular las razones trigonométricas de beta hay que tener en cuenta cuánto le falta a beta para llegar hasta pi. A ese ángulo le vamos a llamar alfa, y como vemos es un ángulo agudo, es decir, más pequeño que pi medio. Entonces se cumple que beta más alfa es igual a pi, o de otra manera que beta es igual a pi menos alfa. ¿Cuánto vale el seno de beta? Pues el seno de beta vale justamente lo que valga el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Si tenemos en cuenta que tomamos una hipotenusa de valor 1, vemos que el cateto opuesto, que es el que vale el seno de beta, es el mismo que el del seno de alfa. Por tanto, se cumple que seno de beta es igual a seno de alfa cuando beta está en el segundo cuadrante, y se cumple que beta más alfa es el ángulo pi. De otra forma, también podemos ver que el coseno de beta es justamente el cambiado de signo con respecto al coseno de alfa, porque si bien el coseno de alfa nosotros medimos el cateto en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante el coseno de alfa es negativo, y por tanto coseno de beta es igual al menos coseno de alfa. Cuando el ángulo que estamos midiendo está en el tercer cuadrante, la operación que hacemos es la siguiente. Un ángulo que sea en el tercer cuadrante supera a pi en alfa. Entonces decimos que beta menos alfa es igual a pi, o dicho de otra manera, que beta es igual a pi más alfa. De esta manera nosotros podemos calcular que el seno de beta es exactamente el cateto opuesto del ángulo, que se mide en negativo porque está en el tercer cuadrante, y por tanto el seno de beta es igual al menos seno de alfa. Y el coseno también es el cateto contiguo, pero también medido en el tercer cuadrante, es decir, es negativo. Por lo tanto, se cumple que el seno de beta y el coseno de beta son iguales al menos seno de alfa y al menos coseno de alfa, respectivamente. Y finalmente, si el ángulo beta estuviera en el cuarto cuadrante, la operación sería la siguiente. El ángulo alfa es lo que le falta a beta para llegar hasta 2pi. De otra forma, podríamos decir que beta es igual a 2pi menos alfa. De esta forma nosotros podríamos decir que el seno de beta es justamente el cateto opuesto este, que es hacia abajo en el cuarto cuadrante, y por tanto es igual al menos seno de alfa, que sería el correspondiente a este ángulo. Mientras que el coseno de beta es este valor de aquí, el cateto contiguo, que es exactamente igual que el coseno de alfa, y por tanto se cumple que el coseno de beta es igual al coseno de alfa. Vamos a resolver ahora los problemas de la autoevaluación. En el primer problema nos dan un triángulo rectángulo con dos catetos que miden 2,5 y 15,5.
y nos dicen que es semejante a otro triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 10. Entonces nos preguntan que cuánto valen los catetos de este segundo triángulo, es decir, aquel cuya hipotenusa vale 10. El dibujo sería algo semejante al que tenemos aquí, es decir, tenemos por un lado un triángulo rectángulo que mide 15,5 y 2,5 sus catetos, que serían estos valores de aquí exteriores, y una hipotenusa que no sabemos cuánto mide, la hemos llamado h. Y este triángulo es semejante a otro triángulo cuya hipotenusa mide 10 y cuyos catetos x e y no conocemos. Es decir, que lo que tenemos que averiguar son los valores de x e y para que este triángulo sea semejante. Hallar la hipotenusa h del triángulo rectángulo grande es sencillo porque por el teorema de Pitágoras nosotros sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, en nuestro caso la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de 2,5 al cuadrado más 15,5 al cuadrado. Y esa operación sale 15,7. Por tanto, la hipotenusa del triángulo rectángulo mayor es 15,7. Como los triángulos son semejantes, podemos aplicar el teorema de Tales. El teorema de Tales nos dice que cuando tenemos dos triángulos semejantes, las medidas de sus lados son proporcionales. Así, tenemos que la medida de la hipotenusa del triángulo grande, 15,7, partido por la hipotenusa del triángulo pequeño, 10, debe ser igual al cateto que mide 2,5 sobre el cateto y también debe de cumplirse que el valor de 15,5, que es el cateto grande del triángulo exterior, partido por el cateto pequeño x. Esto se cumple porque los triángulos son semejantes y por tanto sus lados deben de ser proporcionales. A partir de esta fórmula nosotros podemos despejar, por ejemplo, cuánto vale la y. La y sería igual al producto de 2,5 por 10 partido 15,7, es decir, 1,59. Y el valor de x podemos averiguarlo también despejando la x de aquí. X sería igual a 15,5 por 10 partido 15,7, es decir, el resultado sería 9,87. En el siguiente problema también nos dan dos triángulos semejantes, lo que pasa en este caso no son triángulos rectángulos. Tenemos dos triángulos que son semejantes, que son el ACB por un lado y el AC1B1 por otro, y tenemos algunas medidas. Y sabemos que el lado AC mide 8, que el lado AC1, que es este de aquí, mide 10, sabemos que C1B1 mide 5, y nos piden que cuánto vale CB. Como decimos que los triángulos son semejantes, debe de cumplirse que 10 partido por 8, es decir, la proporción entre estos dos lados debe ser igual a la proporción entre 5 y el valor de CB. Por tanto, si despejamos de aquí CB, es igual a 8 por 5 partido por 10, es decir, 40 partido por 10, es decir, 4. El siguiente ejercicio también es un problema de triángulos semejantes. En este caso tenemos dos triángulos semejantes, que son estos dos de aquí, es decir, CA1B1 y CAIB, y sabemos algunas medidas. Sabemos que esto de aquí mide 2, sabemos que A1B1, que es esto de aquí, mide 2,5, y sabemos que CA, que es la distancia de esto de aquí, mide 110. Y nos preguntan que cuál es la distancia entre A y B. De nuevo, aplicando que los triángulos son semejantes, podemos saber que 110 partido por 2 es igual a AB partido 2,5. Esto es lo que nos dice el teorema de Tales, y si despejamos AB de ahí, tenemos que AB es igual a 2,5 por 110 partido por 2. Y el resultado es 137,5, que es la distancia entre los puntos A y B. Me dicen que la tangente de un ángulo agudo es un medio, que cuánto vale el seno. Es decir, tengo que calcular el seno en función de la tangente. Para ello, aunque ya lo hemos explicado anteriormente, lo vamos a explicar otra vez aquí. Sabemos que el seno cuadrado más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y sabemos también que la tangente de alfa es igual al seno de alfa partido el coseno de alfa. Nosotros tenemos que calcular cuánto vale el seno en función de la tangente. Por tanto, si nosotros simplemente en esta fórmula de aquí dividimos por el coseno cuadrado de alfa, nos queda que seno cuadrado partido coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa es igual a 1 partido el coseno cuadrado de alfa. Es decir, seno cuadrado partido por el coseno cuadrado es la tangente al cuadrado de alfa,
coseno cuadrado partido coseno cuadrado es 1, y esto es 1 partido coseno cuadrado de alfa. Despejando de aquí el coseno cuadrado de alfa, nos quedaría que el coseno cuadrado de alfa es 1 partido 1 más la tangente al cuadrado de alfa, y sencillamente después, haciendo raíz cuadrada, nos quedaría que el coseno de alfa es igual a la raíz de 1 partido 1 más la tangente al cuadrado de alfa. Eso es el coseno. Para calcular el seno de alfa no habría ningún problema, porque nosotros sabemos que seno de alfa partido coseno de alfa es igual a la tangente de alfa, o lo que es igual, seno de alfa es igual a la tangente de alfa por el coseno de alfa. Teniendo en cuenta que el coseno de alfa ya hemos averiguado que es esta fórmula de aquí, sencillamente tendríamos que esto es tangente de alfa por la raíz cuadrada de 1 partido 1 más la tangente al cuadrado de alfa, y metiendo la tangente dentro, esto es la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado de alfa partido 1 más la tangente al cuadrado de alfa. Por tanto, nosotros sabemos que el seno de alfa es esta fórmula de aquí y que el coseno de alfa es esta fórmula de aquí. Por tanto, si la tangente vale 1/2, nosotros podemos poner directamente que el seno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1/2 al cuadrado partido 1 más 1/2 al cuadrado. 1/2 al cuadrado es 1/4 y 1 más 1/4 son 5/4. Esto es la raíz cuadrada de 1 partido por 5. La raíz cuadrada de 1 partido por 5 es lo mismo que 1 partido la raíz de 5, o quitando la raíz de abajo, multiplicando por raíz de 5 arriba y abajo, nos quedaría raíz de 5 partido por 5. El siguiente problema nos pide que hallemos la tangente de un ángulo sabiendo el coseno. En este caso que el coseno vale 1/3. De nuevo, por la fórmula de antes, nosotros sabemos que la tangente de alfa es igual al seno de alfa partido el coseno de alfa, y sabemos que el seno de alfa lo podemos poner en función del coseno de alfa mediante esta fórmula, que dice que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1, o lo que es lo mismo, el seno de alfa es la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Por tanto, nosotros aquí podemos poner la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de alfa partido el coseno de alfa. El coseno sabemos que es 1/3, luego esto nos queda la raíz cuadrada de 1 menos 1/3 al cuadrado, todo ello partido por 1/3. 1/3 al cuadrado es 1/9. Por tanto, aquí nos queda la raíz cuadrada de 8/9 partido 1/3. La raíz cuadrada de 8/9 es la raíz cuadrada de 8 partido por 3 partido 1/3. Esto es igual a la raíz cuadrada de 8. La raíz cuadrada de 8 se puede simplificar porque 8 es 2 al cubo, esto es la raíz cuadrada de 2 al cubo, es decir, saldría un 2 fuera y otro 2 se quedaría dentro. Este paso de aquí a aquí es porque 2 al cubo es igual a 2 al cuadrado por 2, y cuando hacemos la raíz cuadrada de 2 al cubo es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2, este 2 sale fuera, esto es 2 raíz de 2. En este problema nos piden que calculemos la altura de esta montaña, que hemos llamado h, teniendo en cuenta que se dan estas razones trigonométricas, es decir, que el ángulo de 40 es 50 metros más lejos que el ángulo de 45. Teniendo en cuenta que nosotros sabemos que la tangente de 45 es 1, y si llamamos a este trozo de aquí x, nosotros debemos de saber que la tangente de 45 es cateto opuesto partido cateto contiguo, es decir, en este triángulo de aquí, la tangente de 45 es lo mismo que h partido por x. Y también sabemos que la tangente de 40, que sería este ángulo de aquí, es el cateto opuesto, que vuelve a ser h, partido la suma de x más 50. De aquí nosotros lo que sacamos es que h y x miden lo mismo, es decir, que la altura y este trozo de terreno es la misma longitud. Y por tanto, sustituyendo en el lugar de x poniendo h, tendríamos que la tangente de 40 es igual a h partido h más 50. Y de aquí ya podemos despejar la altura en función de la tangente de 40, diciendo lo siguiente: h más 50 es igual a h partido la tangente de 40, y pasando esta h allí, me quedaría que 50 es igual a h partido la tangente de 40 menos h, que si lo ponemos despejando la h, esto es lo mismo que h partido 1 partido la tangente de 40 menos 1, y ahora ya podemos despejar la h de aquí diciendo que h sería igual a 50 partido 1 partido la tangente de 40
menos 1. Esto es lo mismo que decir 50 partido 1 menos la tangente de 40 partido la tangente de 40, y la tangente de 40 pasa arriba, esto es 50 por la tangente de 40 grados partido 1 menos la tangente de 40 grados. Para hacer este problema hay que saber que el coseno de pi partido por 12 es, según nos dicen, el coseno de pi tercios menos pi cuarto. Nosotros debemos saber la fórmula que me dice que el coseno de la diferencia de dos ángulos, coseno de a menos b, es el coseno de alfa por el coseno de beta, el coseno cambia el signo, más el seno de alfa por el seno de beta. Por tanto, si lo aplicamos aquí, tendríamos que esto es lo mismo que el coseno de pi tercios por el coseno de pi cuartos, más el seno de pi tercios por el seno de pi cuartos. El coseno de pi cuartos y el seno de pi cuartos son iguales a la raíz de 2 partido por 2. Para averiguar cuánto vale el coseno de pi tercio o el coseno de pi cuartos, si no lo sabemos de memoria, habría que recurrir a la calculadora. Entonces nosotros podemos poner que el coseno de pi tercio, ponemos pi dividido entre 3 igual, y su coseno es 0,5. Entonces esto vale 0,5, es decir, un medio. El coseno de pi cuarto es la raíz de 2 partido por 2. Sabemos que si el coseno de pi tercio es un medio, el seno de pi tercio es la raíz de 3 partido por 2, por el seno de pi cuarto, que es igual que el coseno de pi cuarto, que es raíz de 2 partido por 2. Por tanto, esto es lo mismo que raíz de 2 partido por 2 de un medio más la raíz de 3 partido por 2. El 2 se pone como factor común y sale fuera, esto es raíz de 2 partido por 4, que multiplica a la raíz de 3 más 1. Calcular el seno y el coseno de 3 pi cuarto. Hay que tener en cuenta que 3 pi cuartos es mayor que pi medio, es decir, 3 pi cuartos es mayor que pi medio y más pequeño que pi. Es decir, no llega a ser pi completo, pero sí es más grande que pi medios. Si nosotros lo dibujáramos, veríamos que 3 pi cuarto está en el segundo cuadrante y es justo, pues 3 cuartos de pi es justamente el ángulo que deja hasta 180 45 grados. Y esto sería, pues 3 pi cuartos. Y esto sería, pues 45 grados o pi cuartos. Por lo tanto, para hallar las razones trigonométricas del seno y el coseno de 3 pi cuartos, nosotros recurrimos a que la suma de pi cuartos más 3 pi cuartos es pi. Es decir, tenemos que 3 pi cuartos más pi cuartos es igual a pi. Por lo tanto, el seno de 3 pi cuartos es este cateto de aquí y coincide con el seno de 45 grados. Es decir, el seno de 3 pi cuartos es igual al seno de pi cuarto. Mientras que el cateto contiguo está hacia el lado negativo, es por lo tanto el coseno de 3 pi cuarto es igual al menos coseno de pi cuarto. El seno de pi cuarto es raíz de 2 partido por 2 y el coseno de 3 pi cuarto, por tanto, es menos raíz de 2 partido por 2, que es lo mismo que el coseno de pi cuarto. En el siguiente problema nos piden calcular el seno y el coseno de un ángulo de 300 grados. 300 grados es un ángulo al que le faltan 60 para llegar a 360. Por lo tanto, es un ángulo que está en el primero, segundo, tercero, en el cuarto cuadrante. Nosotros sabemos que el seno de 300 es el mismo que el seno de 60, pero cambiado de signo, puesto que está medido hacia abajo. Es decir, mientras que el seno de 60 mide esta longitud hacia arriba, el seno de 60 mide esa longitud hacia abajo. Es decir, el seno de 300 grados es igual al menos seno de 60 grados. Y por otro lado, el coseno de 300, que es este cateto contiguo de aquí, es exactamente igual al coseno de 60. Por tanto, el coseno de 300 grados es igual al coseno de 60 grados. El seno de 60 o el coseno de 60 se pueden calcular mediante la calculadora. Tendríamos que el seno de 60 es este número de aquí, que es menos raíz de 3 partido por 2, y el coseno de 60 es un medio. Por tanto, el seno de 300 es menos raíz de 3 partido por 2, y el coseno de 300 es un medio.
Y finalmente nos piden que calculemos el seno y el coseno de un ángulo alfa más pi medio en función del seno y el coseno de alfa. Para eso aplicamos las fórmulas que nos dicen que el seno de la suma de dos ángulos, en este caso de alfa más pi medio, el seno era seno por coseno, esto es seno de alfa por coseno de pi medio, más el seno conserva el signo, seno de pi medio por coseno de alfa, y por otro lado el coseno de alfa más pi medio, el coseno es coseno por coseno, es decir, esto es coseno de alfa por coseno de pi medio, menos, porque el coseno cambia el signo, seno de alfa por seno de pi medio. Ahora hay que tener en cuenta que el coseno de pi medio es el coseno del ángulo recto y esto vale 0, y que el seno de pi medio vale 1. Teniendo en cuenta estos dos valores, nosotros podemos calcular aquí que el coseno de pi medio vale 0, por tanto esto se va, y aquí podemos poner que el coseno de pi medio es 0 y también se va. Y aquí nos quedaría que el seno de pi medio es 1, luego de aquí deduciríamos que el seno de alfa más pi medio es exactamente igual, al ser esto 1, al coseno de alfa, y por otro lado que el coseno de alfa más pi medio es igual, esto vale 0, el seno de pi medio vale 1, al menos seno de alfa.